El programa de prevención del delito quizá fue uno de los más esperados desde que comenzó el gobierno de Peña Nieto, porque ofrecía desde la campaña hacer cambios al enfoque de lucha contra la criminalidad. ¿Qué ha pasado con este programa? ¿Cuál es el balance? ¿Y cuáles los principales pendientes? Hoy va a estar aquí en este estudio el nuevo titular de Prevención del Delito de Gobernación, Alberto Beñé. Quédese con nosotros. Soy José Buendía. Gracias por estar en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos de contexto para venir aquí a nuestra discusión. Y recuerde que me puede enviar sus comentarios a mi cuenta de Twitter, José Buendía MX. La estrategia contra el delito es de las políticas más esperadas desde que inició el nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto, que en campaña prometió ajustar el programa militar y punitivo de la pasada administración. Hace 3 años, el presidente Peña Nieto presentó el Programa Nacional de Prevención del Delito, que busca atacar la violencia con acciones sociales en las 50 ciudades más cruentas del país y luego extenderse hasta 250 urbes afectadas por el delito. El plan descansa en la coordinación con los 3 niveles de gobierno y 9 secretarías, pero no considera más policías a la calle, ni mayor combate directo a los cárteles de la droga. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, designó hace apenas unos días al nuevo titular de esta área, tras la renuncia del muy cuestionado antecesor en el cargo, Arturo Escobar, de parte precisamente de organizaciones de la sociedad civil. ¿Cuáles son las principales tareas pendientes? ¿Cómo recomponer la relación con la sociedad para permitir la participación en la prevención del delito? Las organizaciones no gubernamentales advierten, por lo pronto, que la única manera de que el programa prospere depende de que no se politice ni se le dé un uso electoral. Posiciones. 1. La directora de México Evalúa, Edna Jaime, señaló que fomentar el diálogo abierto y la participación activa de la sociedad es prioritario para mejorar las condiciones de la política de prevención del delito y la violencia. Si se politiza el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, no prosperará. 2. Eunice Rendón, es directora de Prevención del Delito, manifestó: hemos avanzado en la prevención del delito, pero somos conscientes de que aún nos falta para tener el Programa Nacional de Prevención con el que soñamos todos. 3. De acuerdo con Segov, en lo que va del sexenio los homicidios se han reducido en 30%. 4. México atraviesa una grave crisis de violencia y de seguridad desde hace varios años, según el último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el país. 5. El gobierno respondió al informe del organismo y dijo que no refleja la situación general del país. Hoy vamos a hablar de prevención del delito, un tema que a usted le interesa, es un tema muy sensible, un tema que llama poderosamente la atención justo por el impacto que tiene en la ciudadanía. Quizá el programa más esperado o de los más esperados desde que comenzó este gobierno fue el de prevención del delito y participación ciudadana, porque desde campaña el presidente Peña Nieto ofreció que habría un cambio de enfoque y se privilegiaría justamente la prevención. ¿Qué ha pasado en estos últimos 3 años desde que se presentó ese programa? Me da mucho gusto que hoy esté aquí el nuevo titular, el nuevo subsecretario de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, Alberto Beñé. Alberto, un placer. José, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por venir. Al contrario, con mucho gusto. Y está con nosotros también Gerardo Galarza, usted lo conoce, director editorial adjunto de Excelsior. Pepe, como siempre, muchísimas gracias por la invitación. No, hombre, un placer de verdad con los dos. Y si quieren arrancamos porque el tiempo se nos va como agua, Beto. Muy bien. A ver, en efecto, así fue de las más esperadas estrategias, la del programa de prevención del delito. ¿Cuáles son, ahora que llegas a este cargo, después de 2 subsecretarios, 2 antecesores, Campa, que se fue a Derechos Humanos, y Arturo Escobar, en medio de una enorme controversia con las organizaciones sociales? Ahorita nos metemos, si quieres, al tema, pero de entrada, ¿qué estás viendo como las principales tareas? Bueno, en primer lugar, se trata de que el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia se traduzca en una política pública en los 3 niveles de gobierno, con la concurrencia de muy distintas instituciones, pero sobre todo con una intensa participación ciudadana, comunitaria. El gran reto es eso, que sea una política pública que trascienda una administración, que no tenga tintes partidistas, que se apropie de ella la sociedad y que logremos efectivamente atacar en forma permanente, sistemática, con buenos instrumentos de evaluación,
esos factores de riesgo que favorecen la violencia y la delincuencia, sobre todo en determinadas zonas del país, muy específicamente en los 92 demarcaciones en las que estamos trabajando. Una demarcación puede ser un municipio, una zona metropolitana, una zona conurbada con 2 o más municipios, y dentro de esas demarcaciones los 240 polígonos, que son colonias, andadores, corredores, en donde se concentran mayores factores de riesgo y mayores índices delictivos. A ver, 2 temas o 2 puntos que venimos pidiendo, yo creo que no solo para esta política pública, sino para muchas otras, que haya continuidad, que haya programas que trasciendan sexenios y que por supuesto hay algunos temas que por su propia naturaleza no pueden o deben de prestarse a la utilización digamos, de enfoques o intereses o aprovechamientos partidistas. Esa es, yo creo que la palabra clave que ha dicho el subsecretario, trascender, y lo has comentado tú, trascender al sexenio, hay que decirlo, a trascender el gobierno y que venga, sea del partido que sea, mantener esta prevención. Evidentemente, traducir en políticas públicas, yo lo veo, muchos conocen en México la experiencia colombiana, por ejemplo, que se intentó adaptar en determinadas partes. En este asunto de los cuadrantes, en este asunto, la recuperación de los espacios públicos que se llamó, y que yo creo que aquí el problema no es que se recuperan, no se recuperan, se recuperaron espacios públicos, a mí me consta, lo podemos ver, muchos de los que nos están viendo podrán saber que se recuperaron parques, se recuperaron campos deportivos y demás. Mientras la ciudadanía no participe, tampoco va a funcionar el asunto. Si le dejamos todo en manos del gobierno, no va a funcionar. Por ejemplo, nos informa el subsecretario, 92 demarcaciones, 240 polígonos. Digamos que combatimos bien el delito a través de la prevención. ¿Qué va a pasar? Pues los presuntos delincuentes o delincuentes comprobados se van a ir a otros polígonos y se van a ir a otras 92 demarcaciones donde no está el programa. O sea, lo que te está diciendo es el llamado efecto cucaracha. Que le dice, ¿no? ¿Por qué? Porque si en otras partes de los 92 no participa no solamente el gobierno, sino los ciudadanos no estamos involucrados, pues no va a haber. Y creo que la participación ciudadana era, como dice el subsecretario, y es lo que yo quiero preguntarle, ¿cómo aterrizarlo en política pública? ¿Con quiénes? ¿Qué ciudadanos? ¿Qué organizaciones de ciudadanos? Luego, el problema de la partidización política, que de repente se nos vuelve como un freno a los mexicanos, ¿no? A ver, ahí hay dos puntos sobre la mesa. Beto, uno es la participación. Tu antecesor salió del cargo en medio de una enorme controversia y sobre todo pues con una enorme confrontación con casi todas las organizaciones sociales. Es difícil a veces recordar un movimiento tan fuerte como el que se dio contra Escobar, de descontento, y en efecto, como dice Galarza, pone sobre la mesa, y lo han dicho también las propias organizaciones, sin participación ciudadana es muy difícil que se sostenga o que pueda prosperar ninguna clase de programa de prevención del delito. ¿Cómo recomponer la relación que para ti, digamos, es imprescindible desde el nombre del cargo? Bueno, quiero decir que el problema estructural, el de fondo, es el de una ciudadanía muy débil y poco participativa. Sí. Estuve 3 años, hasta hace poco, en un comité de expertos externos del IFE, ahora INE, e hicimos con el Colegio de México un estudio que se llama Informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México. Tenemos un déficit enorme, no solamente respecto a la fragilidad, la desconfianza en la ley, en la legalidad, sino también entre las propias comunidades. Es decir, ciudadanía también tiene que ver con eso, con la convivencia comunitaria en las colonias. Entonces, esos son procesos de cambio, desde luego, dilatados, son complejos, y hay que entrarle a ellos. Me parece que es un esfuerzo que debe convertirse en un proyecto en donde las autoridades, los organismos electorales, con las instituciones académicas, muchas dependencias y entidades, le entren a construir ciudadanía. Es un gran reto y desde luego que lo voy a promover desde aquí. Es una instrucción que tengo el secretario Miguel Osorio Chong, porque nos queda claro que si no avanzamos en ese frente, aunque sea más lento, no vamos a lograr cambios estructurales. En el corto plazo, ¿qué debemos hacer? Depurar lo que se ha hecho y se ha hecho bien. Consolidar, digamos, las líneas de trabajo que han funcionado. Cuando decimos que nos concentramos en esas demarcaciones y polígonos, un buen punto, y atendemos a 5 millones de habitantes, estoy hablando de los puntos más críticos de riesgo, donde hay más problemas de violencia intrafamiliar, de adicciones, de violencia de género, del tema delicadísimo de los feminicidios, espacios públicos deteriorados, bandas que se apropian del espacio público, y esos elementos combinados hacen propicia la violencia y la delincuencia. ¿Cómo combatimos esos factores que son causa de la delincuencia desde su raíz?
toco este punto. Me parece que con la sociedad civil hay que establecer una relación de mucha comunicación, ya lo empecé a hacer, pero sobre todo asumir que el gobierno, esta subsecretaría, debe ser un facilitador de las acciones de la sociedad. Es decir, lo que debemos es facilitar su participación, poner condiciones para que actúen, puedan desplegar su trabajo, porque la cohesión social solo se va a lograr así. Entonces, así lo entiendo, no entendería este trabajo sin una amplísima comunicación y colaboración con la sociedad. Ahora, han sido justamente las propias organizaciones sociales las que han dicho señalamientos como la preocupación respecto por ejemplo, de la politización de un tema que en sí mismo debe ser absolutamente neutral. Dicen, bueno, es un programa que se extiende sobre 60 polígonos, que más o menos deben ser como unas 50 ciudades. Creo que originalmente se iba a aplicar sobre las 50 ciudades más violentas del país. ¿Cómo a veces separar, por ejemplo, en este tema, esas 50 ciudades de los calendarios electorales que seguramente un año sí y otro también, pues coinciden? Mi percepción, Pepe, es que es la falta el déficit de ciudadanía también tiene que ver con eso. Yo creo que una parte, si quieres verlo como un riesgo de la democracia, es que es un gobierno, en el nivel que sea, hace bien su trabajo, tendrá réditos electorales. Es decir, si un partido, el presidente municipal, el gobernador, el presidente de la República de determinado partido hace bien su trabajo, evidentemente redundará en beneficio del partido. Eso es inevitable. Claro, ese es el mejor de los mundos. Es el mejor de los mundos. De los resultados que te lleven. Sí. Y entonces, pero nosotros tratamos en México de que no participemos, no esto, no aquello. No, está bien que no participemos y que no sea parte de un programa electoral, por supuesto, pero no podemos dejar de vista que todas las acciones gubernamentales y también de la ciudadanía tienen que ver con lo voy a decir una palabra nada más por decirlo, con este mito que ya le creamos a la democracia. Creamos en México, nuestra antidemocracia creó el mito de la democracia resolvedora de todos los problemas. Por eso en mi punto de vista, estamos tan decepcionados del sistema democrático, porque no nos resolvió todo. No, porque la democracia no es ir a votar y que cuenten mi voto. Es esencial y es parte inicial, pero luego viene la participación ciudadana en todo esto. El déficit de ciudadanía que tenemos no solamente es ir a votar y no votar, o los que votaron y no votaron, es la no participación en diferentes políticas públicas que estamos obligados. Puede haber saquemos el asunto de la violencia, puede haber un mejor reglamento de tránsito que el que tenemos o el que pueda haber. Si nosotros no lo respetamos, no pasa nada. Pero es el que hay. Ahora, ese es, digamos, el mejor de los mundos. Hay otro que es el peor de los mundos, que es cuando los liderazgos políticos, partidistas, los partidos están en todos los niveles de gobierno, utilizan o aprovechan los descalabros de seguridad, que son un problema que en efecto afecta a todos los que están en puestos de gobierno, para tratar de hacer operaciones de acoso y derribo del adversario. Eso me parece que es lo que quieren decir con politizar, pero explícamelo tú. Bueno, me parece que Gerardo tiene toda la razón. Es decir, un gobierno no puede paralizarse porque haya procesos electorales. Ningún gobierno, una democracia en ninguna parte del mundo. ¿Cuáles son los problemas? Las distorsiones o los sesgos. Por ejemplo, condicionar la prestación de un servicio, destinar recursos públicos sujetos a una negociación o relación clientelar con los beneficiarios del programa. Aquí tenemos una ventaja. Los diagnósticos son comunitarios. Los diagnósticos de donde parten los proyectos de intervención a través del programa son diagnósticos que surgen de la comunidad. Tenemos organizaciones muy serias, por ejemplo México Evalúa, que encabeza Edna Jaime, que está evaluando sistemáticamente el programa. Lo quiero ampliar esos instrumentos de evaluación. Me parece, por ejemplo, que no estamos aprovechando al máximo a todas las instituciones de educación superior del país, que hay, desde luego, profesores, investigadores muy competentes y muchos jóvenes pasantes que podrían ayudarnos a ser testigos sociales de los programas y contribuir al levantamiento de los diagnósticos con la comunidad. Tenemos que canalizar muchas energías en esto, articularlas. Debo decir una cosa, creo que una señal muy clara es que el presidente Peña Nieto, el secretario Miguel Osorio Chong, hayan nombrado a alguien que, como en mi caso, no tengo ninguna militancia partidista, y dos, con una instrucción muy precisa, que es consolidar una política pública, fortalecer los vínculos con la sociedad, fortalecer la relación con organismos internacionales que son claves para esto también, y a eso me voy a dedicar enteramente. Ese va a ser mi trabajo, sin otro interés que lograr los objetivos de la prevención, porque durante años fui un crítico de una política de combate a la delincuencia solo teniendo como eje
la seguridad, la fuerza pública, que desde luego es una función indispensable del Estado, pero si no haces esto otro en paralelo, estás omitiendo una función también absolutamente indispensable. Es decir, modificar esas condiciones, dejar de criminalizar a los chavos de una colonia popular. Ahí tenemos que entrarle. Cuidar, por supuesto, al máximo a las chicas que van y vienen de la escuela o muy temprano, cuando todavía no amanece, o por la noche, a las mujeres que regresan del trabajo. ¿Qué significa eso? Lo vi ahora en Aguascalientes, es una caminata nocturna. Las comunidades están organizándose. En unas colonias de Aguascalientes nos decían las señoras, es que ya platicamos con los chavos de esas bandas, necesitamos más apoyo para que los chavos tengan más actividad, pero al hablar con ellos han dejado de ser tan agresivos. Ya les dijimos que pues son nuestros propios hijos, son de la misma comunidad. No, si cometen un delito tiene que entrar la fuerza pública, por supuesto, pero lo que hay que hacer es evitarlo, tratar de evitarlo, y va por ahí. Voy a tener que hacer un corte comercial rapidísimo y regresamos con un tema que seguramente preocupa a cualquier autoridad, y es: la Secretaría de Gobernación dice que ha habido una reducción de los crímenes de cerca del 30%, pero las percepciones de la ciudadanía respecto de la inseguridad no van necesariamente en el mismo camino ni en el mismo carril que los anuncios de mejoras en términos de combate al delito que ha dicho los últimos días Gobernación. Gobernación ha dado algunas cifras las últimas semanas, una reducción de 30% en crímenes, en homicidios, pero la percepción, si tú ves la mayoría de los sondeos, no hay una reducción que acompañe ese dato. Sigue prevaleciendo pues un estado de inseguridad y de alarma que se refuerza cuando pues sigues escuchando ajusticiamientos en el Estado de México, en problema de feminicidios, no solamente en el Estado de México, en el norte, etcétera. Bueno, debemos contextualizar esto, creo que todos lo tenemos muy claro. México se ha visto sometido a un fenómeno muy dañino que trasciende al país en muchos sentidos, porque es un negocio, un fenómeno internacional, que es el del mercado de las drogas y el narcotráfico. Es importante decirlo porque se trata de un desafío en el que hace falta ir modificando la visión y las estrategias globales para combatir al narcotráfico. Fortalecer la prevención también desde una perspectiva global. Viene ahora en abril la sesión especial de la Asamblea de Naciones Unidas sobre las drogas. Así es. Creo que es muy importante. Se están organizando aquí en México foros, ha habido una discusión amplísima en otros países, se han presentado propuestas, pero sí creo que importa contextualizar esto porque nos ha distorsionado de manera sustancial. Ahora, lo que es un dato duro, real, es que de los picos a los que se llegó a partir del 2008 hasta el 2012, en términos de homicidios dolosos, la disminución ha sido consistente. Es decir, ahí no hay duda de esa disminución. En 3 años bajamos de 22 homicidios por cada 100,000 habitantes, después el siguiente año 19 y finalmente a 16. Desde luego falta, pero volvimos ya a los niveles que estábamos, digamos, en los 90. No había ocurrido eso. Es muy importante decirlo. Claro, ahora tú dices contextualizar, toda la razón. De hecho, este programa, el de prevención del delito, el programa nacional, fue muy esperado justamente, Gerardo, porque ofrecía el cambio de enfoque que desde la campaña llevó Peña Nieto, diciendo vamos a hacer mucho más acento en la prevención respecto, digamos, de la guerra contra el narco que desarrollaba el presidente Sí, Calderón. pero yo creo que ahí es un problema también momento. de percepciones. Yo estoy de acuerdo en el asunto de las percepciones, Pepe. ¿Por qué? Porque hay que recordar y hay que decirlo abiertamente, en el gobierno del presidente Calderón, muchas personas, muchos mexicanos, estaban a favor de la salida del ejército a la calle, lo pedían, lo exigíamos para combatir a los narcotraficantes. Después, algunos nos espantamos, otros se espantaron, otros más, y entonces exigimos prevención, exigimos esto, no solamente guerra. Pero eso es lo que hay que ver. Por ejemplo, hablamos de políticas públicas, y entonces pensamos en políticas públicas como un concepto grandote. No me estoy saliendo del tema, pero te lo digo. Y yo recuerdo de las políticas públicas exitosas, la del único alcalde comunista que tuvo Madrid, el primero, después de la transición, Santiago Carrillo, cuya mejor política pública para la prevención del delito fue iluminar la ciudad. Y bajó los índices de criminalidad con la simple iluminación de la ciudad. A veces
se refieren los funcionarios de política pública, nosotros como periodistas a políticas públicas, y los ciudadanos piensan que son programas, grandes programas y todo, y a veces son políticas públicas que tenemos que aterrizar y que decirle a la gente, esto es lo que está pasando. Si tú dices las percepciones, y también las estadísticas dicen que la cifra, incluso la de 22%, la de 22 homicidios dolosos por 100,000 habitantes, pues era mucho más baja que la de Honduras, la de El Salvador, la de Venezuela y de muchos otros países, no la de 16 ahorita. Pero es un asunto de percepciones. El asunto, yo creo, y tiene razón quien se queja, de que no debe haber un homicidio doloso por ninguna cantidad. Y luego tenemos que también contextualizar, ahí estoy de acuerdo. Hay tantos homicidios en el país, ¿cuántos son dolosos? ¿Cuántas muertes hay por accidentes de tránsito o de calle que están considerados por la ley como homicidios y los que tienes que catalogar como homicidios? A cambio, por ejemplo, la propia cifra de estimación de seguridad dice que los secuestros se han incrementado, pero también hay otra cosa, ¿cuántos se registraban antes y cómo se registran ahora? Creo que la mayor percepción es la que tú puedes sentir cerca de ti, en tu casa, en tu colonia, y entonces cómo es la seguridad. Y allí tenemos que pensar en cómo estamos viviendo los mexicanos. A ver, de acuerdo, no hay política pública, que ese es, digamos, el punto donde ustedes han convertido, sin un sustento de presupuesto. Una de las críticas que se ha hecho justamente al gobierno es que haya reducido, que no se haya mantenido las expectativas de presupuesto respecto de la prevención. ¿Qué significa eso? Con una disminución consistente en homicidios dolosos, es decir, homicidios intencionales. Lo que tenemos ahora que hacer es no solo impulsar este programa de prevención, como decía Gerardo, es poner un foco para iluminar un espacio, porque con eso disminuye o acotas uno de los factores de riesgo para que ataquen a una mujer. Pero también necesitas ir con la banda y a esa banda de jóvenes darles oportunidades de empleo productivo. Hasta de diversión. Y por supuesto, de entretenimiento, de esparcimiento, Parques, de deporte, gimnasios, bla. de deportes, artes, cultura. Es otro componente clave del programa. Vincular estas actividades de prevención con el mundo productivo. Por eso participa también la Secretaría de Economía, por ejemplo. Ahora bien, me parece que algo que necesitamos fortalecer es, y lo ha planteado el gobierno del presidente Peña Nieto, el tema de las policías. Porque hoy platicaba con un amigo experto en estos temas, Ernesto López Portillo, por la mañana, y me decía, no se está dando la necesaria articulación entre prevención social y policías. Y este es un problema que, si no se resuelve, nos va a dificultar las transformaciones estructurales. Y es una de las 9 secretarías que están interactuando, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y por una razón muy simple. Tú puedes recuperar un espacio público. Pensemos en una plaza. La gente con muy buena voluntad de la comunidad, apropiarse del espacio, empezar a disfrutarlo. Pero no basta. Si hay crimen organizado que no quiere que se haya recuperado, tiene que haber también una policía que resguarde esa comunidad. Hay unos datos que ibas a poner sobre la mesa. Ibas a poner sobre la mesa. Fíjate, hoy en Excelsior publicamos precisamente el asunto de los, así como hay profesores que se evalúan, también los policías se evalúan en México. Y de 300,000 en números redondos, que son policías municipales, estatales y federales, reprobaron los exámenes de conciencia 30,000. 30,000 municipales. No, de los 3, pero la mayoría, de más del 50% de los 30,000 son policías municipales. Es decir, la policía más cercana a la comunidad. Tú comentábamos en el corte también que no necesariamente las policías estatales o la federal son mejores. Pues pueden ser mejores en alguna parte, pueden ser mejores en otro o peores en otro lado. Justo el caso de Veracruz, no es la policía municipal, sino la policía estatal la que está involucrada en escándalos. Evidentemente los policías federales son mejores pagados, estudiados y demás, que pues yo me gusta poner el ejemplo, y no por menospreciar a nadie. No es lo mismo el municipio de San Pedro Garza García o de Naucalpan, ni en capacitación, ni en salarios, ni en nada, ni en nada que el municipio de Yajalón, Chiapas, o cualquier otro de esta cantidad, que además deben tener 3 policías, si es que tienen. Y esto suma 1,800, decía el subsecretario en el corte, cuerpos policiales en el país. También tener 1,800 cuerpos tampoco es conveniente. No es que estemos a favor o en contra del mando único, simplemente la realidad nos demuestra que hay que cambiar las cosas. Ahora, digamos que hoy por hoy, y así surgió todo el tema de los datos sobre las policías, tiene que ver pues con una de las cosas que ha sido, digamos, lo que ha ofrecido
la Secretaría de Gobernación desde que llegó Chong como, digamos, el punto de diferenciación respecto al gobierno anterior, que es la coordinación. En este programa descansa en la coordinación 9 secretarías, entre ellas justamente con policía. Si tuvieras que hacer un balance, ¿qué es lo que ha dejado la coordinación y qué falta todavía de coordinación? Bueno, la coordinación ha permitido que se definan objetivos bien alineados, es decir, estamos evitando duplicidades de esfuerzos y de recursos públicos. Estamos logrando colaboración muy significativa, ya no solo entre las secretarías, las 9 secretarías de esta comisión intersecretarial, sino con entidades públicas federales y locales. Por ejemplo, ahora en unos días inauguraremos un parque en Ciudad Victoria, Tamaulipas, que fue recuperado por Pemex a través de un convenio con Gobernación, y me parece que estamos logrando una buena comunicación y coordinación con los estados y los municipios. El otro día que fue Aguascalientes fue especialmente satisfactorio ver que el gobierno del estado, priista, el gobierno municipal, panista, han estado trabajando articuladamente porque presentaron proyectos para los cuales se destinan recursos de este subsidio federal, y lo que vemos es que están poniendo, en muchos casos, por delante el interés público de servir a través de la prevención, y eso creo que es muy significativo, eso es importantísimo. La coordinación es real y está dando resultados. Voy hacia la recta final. ¿Qué te gustaría cuando termine este sexenio que sucediera con la prevención del delito en este país? Yo creo que si tuvieras que imaginarte o soñar. Lo imagino para mí, supongo que todo el mundo lo imaginamos, pero no puedo hablar por todos. Tener la percepción de seguridad. Creo que muchos mexicanos tienen la percepción de seguridad, algunos tienen percepción de seguridad, hay que decirlo también, pero creo que esa debe ser la percepción de seguridad más allá de las estadísticas, más allá de las cifras. Mira, puedo poner un asunto rápidamente fuera de la mesa, una equivocación terrible, autodefensas en Michoacán, bienvenidas en los medios, aplaudidas, bien comentadas mediáticamente de esto, y vimos el desastre que fue. No estoy hablando de las policías comunitarias, que es otra figura y que funcionan en algunos casos, no en todos. Pero entonces, esas percepciones de que nada más al puro aventón, híjole, tiene que ver. Entonces, ¿qué esperaré yo para el final del sexenio? Yo no creo que va a ser para el final del sexenio, ¿eh? Habrá que esperar un tiempo. Es un proceso. No se puede, no hay soluciones mágicas, creo yo. Tampoco me quiero hacer tantas ilusiones. Por lo menos la percepción de seguridad. De que, decía el subsecretario, pues tu hija se puede ir al antro y va a regresar tranquilamente. Se puede ir a la escuela muy temprano y no le va a pasar nada en el curso de la escuela. Tú puedes ir a comer en un restaurante y no te van a asaltar o no te van a secuestrar saliendo de tu trabajo. Bueno, esa es la ahí tiene lo que está pidiendo Galarza. ¿Qué te gustaría dejar a ti? Una política pública consolidada. Me parece que eso es lo principal. Si logramos una política nacional de prevención social de la violencia y la delincuencia, significa que habremos logrado un tejido con organizaciones de la sociedad, instituciones académicas, organismos empresariales, instituciones públicas, de tal modo que, apropiadas todas estas organizaciones, instituciones de la política nacional de prevención, ya no haya forma de moverla y por el contrario se profundice en ella. O sea, gane quien gane el 18 y aunque haya un cambio de color en el gobierno. Es el gran reto, me parece que es el gran reto, y desde luego a la par, que es indispensable, ir construyendo y extendiendo ciudadanía en todos los terrenos. Es clave porque no puede haber una democracia duradera que sostenga si no tiene una ciudadanía que, como bien decía Gerardo, más allá de los procesos electorales, es una ciudadanía. O sea, confianza y continuidad. Confianza de las cosas más difíciles de lograr en este país. En la institución, voy a poner un ejemplo, con todos sus problemas económicos y demás, el IMSS ha prevalecido desde 1937-38 hasta la fecha como institución de salud. Con miles de problemas, no estoy alabando, pero es una institución que ha permanecido y que tiene en sus manos buena parte de la seguridad social del país, claro. Y ahí está, más allá de los gobiernos que ha habido. Bueno, pues ahí está, ejemplos existen. Muchas gracias, Alberto Beñé, subsecretario de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. Muchas gracias, Gerardo Galarza. Gracias, Pepe, por la invitación. Gracias, editorial adjunto de Excelsior, pero sobre todo gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.